Sigue leyendo las voces de Adriana. ¿Y tú a qué te dedicas? Le dijo cuando empezaron a comer. Estudié filosofía y estoy acabando una tesis doctoral con esto, Adriana. Deseo que no le preguntara de qué iba la tesis. Pues se sentía ridícula al explicarla. Se me daba fatal la filosofía. Fue todo su respuesta. Ese día regresaron bordeando la costa. La infinidad de poligonos y el recuerdo de camiones fue el primero de muchos encuentros, siempre de noche, en casa de Martina. No era temporada apta para ligar, al menos entre esa franja de edad en la que su padre buscaba pareja. Las señores estaban en sus apartamentos playeros de viaje o soltando de los niedos. También había escasez de conocidos con los que salir y de todos esos familiares y amigos que al enviudar le habían invitado a sus planes de fin de semana. Tras su intensa actividad amorosa, todos daban por finiquitado el duelo. A él le venía de perlas el parón. Estaba seco, con dudas y la cuenta bancaria bajo mínimos. Debía recuperarse. Lo de Martina quizás era solo una amistad circunstancial, fruto del aburrimiento y de que no se iban de vacaciones a ningún sitio. Quedaban en noches alternas en el Barmar, en la casa de ella, que tenía una
azotea desde la que se veía la albufera. Martina cocinaba un pescado y ellos llevaban el postre y vino blanco que bebían con moderación. Su padre y Martina no eran grandes bebedores y Adriana trabajaba en la tesis todo el día y no podía emborracharse. Aquella mujer estaba dada de alta en varias plataformas de liquideo y coleccionaba historias. Les daba coba a todos los hombres con vidas rocambolescas, como si en verdad fuera coleccionar rarezas y no encontrar pareja, el motivo por el que se abría un perfil en esas páginas ya en la primera cena. Tras soltarle su ¿cómo estás preciosa? La voz grande de la pantalla del ordenador, donde un tipo entre rubio y cano, sin un ton, les dijo: muy me ofende. La presentó Martina antes de apagar el PC. Taxas las informó que es guapo. A veces nos quedamos con el ordenador encendido, haciéndonos compañía. ¿Tenéis planes de veros? ¿Qué va? Y no ganas me habló con él porque está un poco loco y me divierte. Ha estado en la cárcel por traficar con iguanas. Yo le miedo. No vaya a ser que un día se prende aquí. Se cree que vivo en Soria. Además, solo sé 4 palabras de inglés. Martina tenía una ardilla en una jaula que ocupaba una pared entera, donde el animalito subía y bajaba de materos secos. Era la única zona no cubierta por un cóctel rosa pastel descolorido y muebles viejos de aglomerato, tan humildes como aquella casa pequeña. Ahora podría
venderla bien, le dijo, pero la conservaba para sus hijos ya mayores, cuyos letrados estaban por todas partes. Ellos le podrían sacar aún más rendimiento alquilándose a turistas. La tercera noche que estuvieron aquí, Adriana se llevó una bolsa de cacahuetes para la ardilla. Acercaba las vainas a los hierros y el animal las agarraba, emitiendo un ruido veloz, como si hubiera alguna posibilidad de que los cacahuetes los violase el viejo perro salchicha que vigilaba entre aburrido e inquieto. Parecía esperar que alguna de las vainas se transformara mágicamente en un sabroso filete. Llegaba hasta ella la conversación entre su padre y Martina, que se reía a la misma velocidad con la que la ardilla se lanzaba a los cacahuetes. Adriana los escuchaba sin fin. Llevaba todo el año escuchando a su padre, a los pocos amigos con los que quedaba y a sus compañeros de la universidad. Y mientras estaba con la veces abría Twitter, Facebook, en Instagram, para seguir enganchada a los enredos de los temas, oír chismes para enterarme de mi propia vida. Leo en un tuit. Ella quería huir y al mismo tiempo encontrar respuestas. Las redes sociales le escupían todas las posibles, las de manual de autoayuda y las escépticas, las constructivas y las destructivas, las inteligentes y las estúpidas, las científicas y las esotéricas, las tibias, las exaltadas, las ortodoxas y las heterodoxas y las descontextualizadas y las enfadadas y sin enfadas y las que no se sabía muy bien qué eran, hasta que todo aquel criterio se
volvía tan tedioso como los habitantes de su tesis. Esas voces de autoridad que antes la entusiasmaban y ahora la desesperaban. La huida funcionaba solo mientras duraba la sensación de ir de una cosa a otra y de resolver algo en ese tránsito, y era de doble dirección también cuando pasaba demasiado tiempo en las redes. Se largaba de inmediato a su tesis, que de repente se convertía en un refugio. Por otra parte, todo el mundo se había vuelto a dedicar por internet. Estaba hablando de los retos de una amiga a la que siempre engañaban, y de otra que era bisexual y pensaba que tenía que decantarse por uno de los dos sexos, y de un amigo al que solo le gustaban las que le hacía sufrir, y de los doctorandos tan hastiados como ella, y de los conocidos con los que coincidía en la universidad o de Cañas. Unos tenían padecimientos románticos y otros frívolos, y todo le resultaba intercambiable. Unas personas por otras, y las angustias frívolas por las románticas, como si en el fondo lo que estuviera en juego fuese algo a lo que ella no sabe nombrar, una suerte de doce amoroso que mantenía abierta cualquier posibilidad a cosas de jamás materializar nada, salvo lo malogrado. Una vez a la semana iba a la universidad a dar una clase incluida como obligación en su beca, y allí solía coincidir a la hora de desayuno como la secretaria del departamento, divorciada y con dos niños, que le daba pormenorizadamente sus problemas con los hombres. No era la única destinataria de un cuento que no tenía fin.
Aquella mujer estaba en una página para solteros exigentes, acudía a eventos para divorciados y contaba sus aventuras a cualquiera. Los profesores, los chicos de la cafetería, los peteres y no pocos alumnos se habían subido encima y la rehuían, pues era muy pesado. Describía mandía dígame cómo iba vestido y peinado el hombre en cuestión, que había estudiado y dónde, cuánto dinero le había dicho que ganaba, qué noche tenía, a qué tipo de restaurante la había invitado y así hasta llegar al polvo, que también delataba, sobre todo si había habido cadillazo, impotencia o algún tipo de perversión. Muchos creían que aquella mujer estaba loca y se lo inventaba todo. La secretaria del departamento podía tener a alguien durante horas para desmenuzarle los detalles de una noche, como si solo a través de sus oyentes la vivencia cobrase realidad. Necesitaba ser continuamente evaluada. ¿Tú qué opinas?, preguntaba al final, tras extenuar a su interlocutor. ¿Qué debo hacer? Nadie sabía qué decirle. Estaba perdida, como si no fuera capaz de reconocer su deseo. Adriana acabó escondiéndose cada vez que se la encontraba. Era aquel ambiente en el que todos se confesaban sus amoríos. Empezó a contar tímidamente lo de las novias de su padre. Cada vez que decía que estaba en México y salía con mujeres, los mismos que ligaban por internet la miraban escandalizados. Los padres no hacen eso, decían. No estaba crédito. Los padres no hacían eso. Quizá lo que en verdad querían expresar es que sí hacían eso, pero sin que sus hijas lo supieran. El caso de su padre se parecía ante la secretaría no por necesidad contarlo todo, sino porque no aceptaba los convencionalismos. Siempre había sido una excepción sin proponérselo. Carecía de todo deseo de ser especial. Era un hombre de los más común que, debido a
suicidio de su propio padre a la ruina familiar, se había visto abocado a una vida de superviviente hasta que conoció a su esposa y siento que recuperaba algo de lo que en su infancia se había desbaratado. Nunca le ocultó a Adriana el suceso de su abuelo, entre otras cosas, porque fue él quien se lo encontró con un buen tajo en la yugular. Ella había creado muchas veces ese momento. Imaginaba a un niño de 11 años corriendo un largo vacío. El niño se había despertado muy temprano ese día. Se hacía bis y sabía que su padre, Juan Luis, a esa hora en la que todavía el cielo conserva la densidad nocturna y el gradeo es apenas un fulgor, ya estaría en pie para irse al mercado central, donde tenía una pescadería. Juan Luis había invertido su capital en un negocio que resultó ser una estafa y lo había perdido todo. Sobre su pescadería y su casa pesaba una orden de embargo. Ese día en el que el niño se deslizaba en silencio por el pasillo, se notaba una atmósfera extraña, un silencio aún más profundo, como si algo hubiese enmudecido para siempre. Terminaba noviembre del baño, cuya puerta la coronaba un montante. No salía ningún sonido, pero la luz estaba encendida. No se atrevió a llamar para no despertar a nadie, también porque podía costarle una bofetada. Pasó más tiempo y tuvo frío. Finalmente fue a la cocina y orinó en la vila y no regresó al cuarto porque estaba asustado ante la enormidad de aquel silencio. Agarró el pomo de la puerta y trató de abrir. El vestido estaba echado. Eran las 6 de la mañana. Su padre debía marcharse ya. El niño volvió a la cocina por la escalera. La oyó temblando. Subió para asomarse por la luneta. Le vio tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Tardó al menos un minuto
en asimilarlo antes de quedar para despertar a su madre y a sus hermanas. Empezó la época más dura de su vida. Él había contado muchas veces lo que supuso este golpe tan brutal que aún le dolía. Les echaron de su casa y durante un tiempo se apiñaron en una portería. Luego se marcharon a Madrid, donde salieron adelante con los jornales de sirvientas de sus hermanas y convirtiendo su pequeño piso en una casa de huéspedes. De los 13 a los 18, su padre fue mozo de puerta, botones de partidor de periódicos y ayudante de sastre mientras cursaba el bachillerato. Laborar la economía vendía de un hilo cuando se les iba un huésped, la angustia hasta que encontraban otro se curaba en el ambiente. La abuela de Adriana murió muy joven de un ataque al corazón. Él perdió ya de todo la sensación de tener una familia y acabó en la Costa Brava para trabajar en los hoteles, donde encontró una vocación. Empezaron unos años buenos, ascensos, dinero, salir con muchas chicas, juventud. Luego se enamoró y se casó. Adriana había atesorado aquella historia como si fuera una película. Para ella, su padre siempre había sido un hombre de vida convencional. Sin embargo, ahora, con su recuperada soltería, reconocía a ese muchacho que se había quedado sin nada. También al que llegó a ser director de hotel y lo dejó para seguir a su mujer de una provincia o a otra, trabajando de lo que encontraba. Delegado de laboratorio, marchante de textil, vendedor de fertilizantes, de loza, de Mendoza, hasta acabar de nuevo en Valencia, en una agencia de viajes. De aquel periodo su padre conservaba decenas de historias de gente de todos los estrados y una habilidad asombrosa para lidiar con personas y situaciones de muy distinta índole.
lo que le había llevado a ser un buen negociador para Adriana. Todo aquel pasado era más irreal de lo que suele ser el pasado familiar por la profusión de lugares individuos y circunstancias que él refería. No imaginaba que siquiera albergando la capacidad de abrirse a todo, pero había bastado con la muerte de su esposa para que volviera a su condición de cavidad, aunque ya solo a través de las mujeres. Necesito observarle minuciosamente, si bien al principio se engañó sobre lo que la llevaba a no faltar a ninguna de las cenas de Martina. Hola, preciosos, se llamaba el grupo de WhatsApp que compartían los tres. Se dijo que era porque se aburría por acompañarle, porque le encantaba mirar la dulzura planteada de la albufera, porque echaba de menos a su madre y Martina era como una madre, pero podría haber quedado con sus propios amigos e irse a las terrazas de la playa. La única verdad era que le fascinaba el cambio de percepción sobre su padre. De repente le resultaban inverosímiles sus casi 40 años de marido manso y fiel. Cuando había en aquel trajín amoroso de mascarta, de no querer que los demás vieran su pavor a afrontar una vejez en soledad. Él no solía tener miedo y cuando lo tenía lo negaba como si de conocerlo solo pudiera multiplicarlo. Y aquel desfile de mujeres era un conjuro eficaz. Estaba siempre entretenido y alguna acabaría siendo su novia o no. Cuando le dio el ictus, las preguntas sobre su padre se extendieron como una llama con su mano tanda y su caminar a paso de tortuga. Le empezó a costar encontrar señores que quisieran quedar con él y cuando lo consiguieron, ellas rara vez accedían a una segunda vez, así que dejó de gastarse el dinero en
pero no por ello ahorró. Empezó a comprarse móviles caros, a contratar seguros, a adquirir cosas al dun, como si el dinero no importase, y entonces ella pensó que quizás estaba ahí lo que tenía que aprender de su padre. Aquella despreocupación esencial de dedicar con respecto a casi todas las cosas. Sin embargo, seguramente aquello tampoco era verdad, sino solo la conclusión que ella anhelaba. Pero para llegar a ese punto de la historia todavía quedaban algunos años. De momento, mientras acababa su tesis, Adriana solo constaba que señora muerte aún seguía ahí, junto al tedio que le sobrevenía al pensar en lo que le esperaba en el futuro, palabra que le sonaba a anuncios de seguros. No le extrañaba haberse vuelto insaciable como espectadora de los demás. La reclusión se prolongaba, no acababa de encontrar el compás para otro movimiento. Por no quedarse al margen de las conversaciones, intentó engancharse a alguna serie. Se aburrió. Una compañera de la universidad tuvo un hijo. Era la primera de su círculo. Con 30 años, Adriana fue a conocer al bebé con un elefante de peluche comprado en una farmacia. Cuando vio al crío en la cuna, a la madre en el sofá y al padre sacado de unas cajas los paquetes de pañales que les habían tocado en un sorteo de una revista de nutrición infantil, no pudo evitar la sensación de asfixia. Todo era demasiado contradictorio desde la muerte de su madre. Por primera vez comprobaba la extrema fugacidad de los vínculos de la vida. Lo que durante años pesaba demasiado de repente se desvanecía, se convertía en nada. Señora muerte la aterraba. Quizá fue por eso por lo que, mientras estuvo ese verano en Valencia con Martina y su padre, se planteó
dejar madre, regresar a su ciudad, pues era ahí, en esa situación nueva, donde más vida fluía. Cuando una noche Martina le preguntó por qué no tenía novio, Adriana enrojeció hasta la coronilla. Esperaba esa pregunta. Eran demasiadas las historias que se estaba llevando como botín sin dar nada a cambio. Incluso deseaba hablar del asunto, pero por eso, y no solo eso, se sintió como una pobre solterona. Como esa mujer fue fea e ignominiosa, casi apartada, que en el pueblo de su madre pasaba por delante de la casa de su abuela y ante la que ésta decía en voz baja, ahí va a solterona. Pero que se sintió así. Meses atrás había leído el Cuaderno Dorado, la novela en la que Doris Lessing explora, entre otras cosas, las relaciones sentimentales de una mujer libre que no deja de sentirse incompleta sin un hombre. Adriana experimentaba ese mismo vacío, solo que le resultaba difícil aceptar la propia necesidad, no presentarse como una heroína emancipada y feliz. Y sé que no había pasado más de medio siglo desde la publicación del Cuaderno Dorado de las mujeres eran ahora más libres. Esto último, siendo verdad, le sonaba al mismo tiempo a retórica. La novela de Lessing la había obligado a reconocer que la vida en ella, cuando juzgaba a las mujeres dependientes y a sí misma como estúpidas, su juicio hacia los hombres tampoco era menos duro hacia su propio padre. Mientras su madre estuvo enferma, había ido a un psicólogo. No fue capaz de soportar su lenta agonía sin ayuda y creyó que la prepararía para el duelo. La vio de sorpresa el abordaje aparentemente indirecto. Más tarde se dio cuenta de que la habían agarrado de las solapas sobre algo de nunca había.
considerado un problema. No solo no te comunicas, tampoco haces ningún esfuerzo para relacionarte con los demás. Sentenció de la puerta con los ojos entrecerrados y el dedo índice apuntando fuera, vibrante y artrítico. Eres una cobarde. La sentencia no era psicológica, sino morir, y le resultó de lo más adecuada. Le puso como ejercicio iniciar conversaciones y llevar un registro de las mismas. Adriana se cambió una libreta de color marrón, la roturó la libreta de hablar y fue abundando lo que le decía a la gente. La libreta de hablar se llenó de pedazos de diálogos. Se lo leía de seguido. La envidia, una sensación de absurdo y la constatación de que se animaba a los otros con pequeñas mentiras, con omisiones o exageraciones para no resultar sosa. La psicóloga volvió a usar con ella el mismo tono cáustico, cargado de razón, cuando leyó su libreta. Son conversaciones de ascensor. ¿Dónde está aquí algo que te comprometa? Porque te niegas a hablar de ti misma. Adriana se desistía. La terapia formaba parte de su miedo. Oía su voz por las noches y si solo la destruía más, pero obedecía a pesar de todo. Para la construcción o para la destrucción, pues había perdido la capacidad de saber que era bueno para ella. Aquel periodo oscuro había quedado atrás, si bien seguía siendo combate a la hora de hablar sobre sí misma. Por eso se limitaba a escuchar a su padre y a Martina sin soltar prenda. Habían pasado 2 años desde su última relación. No podía afirmar que hubiese roto un matrimonio, aunque ella le había dicho a él que no se verían más si no dejaba a su mujer.
en realidad no se habían visto mucho, pero Adriana no quería ser la amante de un hombre casado, así que lanzó aquel ortago sin pensar que fuera a ganarlo. Dame 3 días, le dijo ella. Era un jueves, el domingo, a las 10 de la noche, y ante su estupefacción, aquel hombre se plantó en su apartamento con 2 maletas. Trabajaba como periodista. Tenía 3 hijas, Barba y un perro, y su mujer se había liado con otro periodista más debutado que él. Encarnaba el papel de marido estoico y dolido que había soportado comprensivamente que llegaran a su casa regalos de otro para su esposa, ropa interior, bombones, libros, pero su matrimonio estaba roto y solo buscaba una manera tolerable de separarse. Adriana no quiso conocer a las niñas hasta que no pasara un tiempo razonable. En realidad no quería hacerse cargo de ninguna niñas, ni propias ni ajenas. Nunca deseó tener hijos. Vivieron durante casi 3 años y fue una relación apasionada. Él la dejó sin que ella hubiera advertido señal alguna de desamor, desilusión o hastío. El hombre de la barba, como ella le llamaba a veces por su aspecto de rabino, se marchó tan inopinadamente como había llegado. Estaba enamorada, quizá más que nunca, y se quedó en shock. Una semana después, su madre le dijo que su cáncer estaba extendido y ya no había remedio. Encajó los 2 golpes a la vez y empezó la época de incomunicación radical inconsciente. No se daba cuenta de que pasaban las semanas y no hablaba con nadie. No respondía al teléfono. No entendía para qué debía tener unas amistades que le parecían lejanas, como si pertenecieran a otra persona. Hacía la investigación para su tesis
como un autómata. Pasaba todo el tiempo que podía en Valencia, acompañando a su madre. La muerte era un proceso largo. Se podía tardar mucho tiempo en morir. Conoció a enfermos que llevaban años muriéndose. La psicoraca y el fin de su madre. La interrupción de aquella lenta y dolorosa agonía la hicieron salir a flote, aunque ya no era la misma. Había perdido la ligereza. Ahora Martina y su padre eran una lección suprema de ligereza. La ligereza era necesaria para la vida. ¿Para qué había querido dejarse morir?